Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema súper interesante, súper vigente, la eliminación de las cookies, el cookieless world. ¿Qué pasará en esta nueva era en el 2023 sin las cookies? Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, quiero hacerles las recomendaciones. El chat va a estar disponible durante toda la presentación para que puedan ir escribiendo sus preguntas o comentarios. Durante el encuentro tendremos la oportunidad de interactuar con nuestros speakers, así que las preguntas, los comentarios que quieran hacer también o las inquietudes que tengan sobre el tema, como se va presentando, alcen la mano por favor y habilitaremos sus micrófonos para que puedan participar. Bueno, quiero contarles que para este tema, como les decía, de tanta relevancia, tenemos dos súper invitados de un súper aliado que es Publicis Group. Nos acompañan Joana Andrea Rosso, LATAM Precision Plus Regional Lead en Publicis Media. Quiero contarles sobre Joana. Joana es publicista con énfasis en estrategia comercial y medios. Tiene 9 años de experiencia en marketing digital desde agencia y como cliente con marcas muy relevantes como Postobón, ProColombia, Pfizer, Sony Pictures, entre otras. Jurado de tesis y presentación de casos en especialización de marketing digital y publicidad, y como hobbies le encanta leer y viajar. Bienvenida, Joana. Tenemos también otro speaker muy interesante, que es Pierre Mouly, Digital Lead Latin America en Publicis Media. Que vamos a leer sobre Pierre. Pierre es Digital Native Specialist, Digital Strategy, Data, Teach, and Performance Marketing. 14 years of experience in digital managing clients at regional and local level, such as P&G, L'Oreal, Renault, Toyota, and others. Master in Business Administration with major in Marketing. Hobbies, fitness, and travel. Como les decía, tenemos dos speakers de categoría mundial que nos van a hablar sobre qué vamos a hacer en este mundo sin cookies. Joana, Pierre, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El auditorio es de ustedes. Muchas gracias, María Claudia. Voy a entonces proceder a compartir mi pantalla. Por favor, permítanme saber cuando sea visible. Okay. Okay. Ya. Gracias, un momento. Modo presentación y perfecto. Sí. ¿Debería ya estar viéndose en modo presentación? Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de parte de Publicis Group, en mi nombre, a nombre propio y por supuesto en nombre de Pierre. Gracias por la invitación, estamos muy contentos de compartir con ustedes. Pierre, por favor, take it as in this new world. Hola a todos. I'm going to do it in English since my Spanish is still in progress and I don't have all the words required for such a technical speech. So back in 2019, Google rocked the media industry by announcing the deprecation of what we call third-party cookies. This measure came into play to give back control to consumers regarding their privacy and to put emphasis on their ecosystem across paid search, video advertising on YouTube, as well as display media through networks of sites. This also follows GDPR enforcement you might have heard about that had happened in Europe to provide more control to consumer when it comes to who, where, and how businesses are tracking them. In Latin America, Brazil and Mexico have started modeling their privacy law against GDPR, and Pacifico markets such as Colombia are also working on this topic. Google announced earlier this year that they are providing to the industry an extension until mid-2023 to find a replacement solution to third-party cookies. To give you more context, let's explain what cookies are. A cookie is a piece of code dropped on you as soon as you visit a website through your browser, such as Firefox or Chrome. These cookies are used by businesses to record actions that you when navigating the web, such as type of content you consume, if you click on ads, and so on. There are two types of cookies.
First-party cookie dropped on your website by businesses owners using their analytic platform when the page loads, things Google Analytics. And third-party cookies that are dropped on you by other entities to collect information and then resell it for advertising purposes. For instance, if you visit a website about dogs, you will be categorized as a potential pet owner. So how do we use cookies in the advertising industry? Firstly, by adding you into a cluster, businesses can then target you. Remember, you own a pet, therefore you will be shown pet food when you surf the web. Secondly, as media agencies, we are being tasked to track and measure performance of the campaigns. We will therefore use cookies to understand if the pet food banner you've just showed has generated a result such as a conversion when we can track it. We also use it to record the campaign unique reach to meet awareness goals, for instance. Finally, through cookie usage, we can provide rather personalized experiences by knowing your interest and delivering the right content. For example, we sometimes use what we call dynamic content to deliver the right message to you. To summarize, let's take another example. Maria has visited a website to find a new pair of shoes for work. By dropping a cookie on her, we classify her as interested in shoes. 9 hours later, Maria comes back on the internet to read the evening news, and we target her with a commercial about shoes for work she has checked earlier. We will then record if she makes an action after seeing the ad. So what impact does third-party cookie deprecation has on the industry? I will now leave the floor to Joanna. Thank you, Pierre. Yes, I'm going to try to take this. I don't think it's possible to take this bar here, so bear with me, please. If anybody feels comfortable with me following up with the technical part in Spanish, I can do it in Spanish. If you want me to keep going on English, that's okay for me also. Please do let me know. Ok, podemos escribir en el chat o alzar nuestra mano. ¿Preferimos en español que continuemos la presentación o continuamos en inglés? Pues, Joana, la verdad no tenemos, creo que ningún problema en continuar en inglés o hacerla en español, así que... María Clau, discúlpame, te interrumpo, por el chat están indicando que en español. ¿En español? Ok, perfecto. Entonces, sigamos en español. Perfecto, entonces así lo hacemos. Como venía comentándoles, Pierre, básicamente este mundo del cookieless world viene evolucionando desde hace 3 años. Es algo que vienen haciendo los diferentes partners en la industria y que ahora nosotros nos enfrentamos como anunciantes, como dirigentes de grandes anunciantes y de compañías a este mundo, que básicamente lo que nos pone en el reto es de comunicarnos y acercarnos a nuestros consumidores de manera consistente, transparente y sobre todo de manera responsable con la data que nuestros consumidores están disponibilizando con nuestras marcas y por supuesto con nuestros diferentes canales de comunicación. Entonces, lo que veíamos con Pierre antes era el contexto donde él nos explicaba cómo tenemos impactos en 3 puntos en particular, lo que es el targeting, lo que es la personalización y lo que es el measurement. Entonces, de cara a estos impactos, conectando con lo que venía diciendo Pierre, nosotros vemos y hemos identificado desde Publicis Group en particular 6 especiales momentos en los cuales vamos a ver afectadas la comunicación o la relación que venimos teniendo nosotros con nuestra approach a la publicidad digital previamente. El primero es todo lo que tiene que ver con el view through cross device. ¿Esto qué significa? Ustedes recuerden por favor que la cookie es este código que nos permitía a nosotros mantener la comunicación con nuestros consumidores, o cuando nosotros navegamos en internet le permitía a los anunciantes o a otras tecnologías seguir el tracking de cómo nosotros nos comportábamos independientemente del device o del dispositivo que nosotros usáramos. ¿Qué nos permitía hacer esto? Era tener conversaciones o tener relación con nuestro consumidor independientemente de si lo contactábamos vía su celular, vía su tablet o por ejemplo, su computador o su desktop. Esto, si recuerdan, hace algunos años, 5 o 6 años atrás, hablábamos de la convergencia de pantallas y fue un boom súper grande entender para nosotros como anunciantes que al final nuestro consumidor era uno, ¿no? Independientemente de dónde estuviera, bien fuera en el celular, en la
tablet o en el computador. Lo que va a hacer el cambio con respecto de las cookies, con respecto de esto, es que ya no vamos a poder tener esa visión unificada de nuestro consumidor. Porque la cookie, esta cookie que nos permitía medir lo que era la cookie de terceros, desaparecerá. Entonces, nosotros ya vamos a empezar a tener que tener conversaciones y estrategias específicas para cada uno de estos dispositivos que nos permita de nuevo conectar con este consumidor. El segundo gran impacto es el click-through conversions, y esto básicamente es cuando tenemos usuarios que nosotros sabemos que han sido impactados por un anuncio de nuestra marca y que los estamos llevando a un sitio web o a una landing page donde están convirtiendo en cualquier acción. ¿Qué es una acción? ¿Qué es una conversión? Puede ser un lead, puede ser dejarme su correo para una suscripción para algo, descargar una aplicación, descargar algún white paper, algún contenido que yo quiera que descargue, e incluso las ventas. Entonces, esto también se va a ver impactado en la medida en la que yo ya no voy a tener ese seguimiento hacia atrás de todo el entorno o de todas las diferentes interacciones que yo podía visualizar antes, ya no las voy a poder seguir. Entonces, en la medida en la que no las puedo ver claramente, vamos a tener que identificar nuevas formas de medición que conecta con el punto 3 de atribución, de cómo vamos a entender cuáles son esos canales y esos diferentes momentos en los que yo estoy conectando con mi consumidor, bien sea a través de publicidad, bien sea a través de medios propios, bien sea a través de acciones, por ejemplo, como influenciadores, cualquier otro tipo de conexión que yo tenga con mi consumidor, y cómo esto al final lo está llevando a tener una conversión. Y como les digo, conversión entendida como cualquier acción que requiera una interacción de parte de mi consumidor con mi marca. Luego, al final, en el cuarto punto, tenemos todo lo que tiene que ver con las métricas y la analítica de las métricas. Las cookies, este codiguito que nos ponen a nosotros cuando navegamos en los sitios web, que es como nuestra cédula digital de alguna manera, tienen una existencia y tienen un tiempo de vida regular de 30 días. Sin embargo, con este nuevo approach que está planteando la industria de migrar de eliminar estas third party cookies, al final lo que estamos haciendo es que podemos terminar teniendo usuarios que las herramientas de analítica web, como Google Analytics, por ejemplo, pueden percibir como usuarios nuevos luego de tan solo 24 horas. Así no lo sean en realidad. Esto es porque las herramientas de analítica web lo que hacían era leer esta cookie que ya estaba implantada en ese navegador de ese usuario y decir, ok, esta persona ya me visitó. Pero como ahora no vamos a poder tener certeza sobre eso, muy probablemente las herramientas van a empezar a tener que migrar a nuevos modelos de reconocimiento de usuario, y mientras eso ocurre, probablemente vamos a tener un gran incremento de usuarios que van a considerarse nuevos, pero en realidad no lo van a hacer. En el quinto punto vemos algo que es muy usado por en general las marcas de los anunciantes de publicidad, y que es una estrategia muy eficiente y muy efectiva a la hora de lograr conversiones, y son las listas de remarketing. Las listas de remarketing, estoy segura que todos ustedes en algún momento han entrado a Amazon a hacer una búsqueda, una consulta, seguramente han visto algo de tecnología o un libro, y después de que salen de Amazon los persigue por cielo, mar y tierra un anuncio que dice cómprame, termina la compra aquí. Eso ya no va a ser posible. Esas listas de remarketing ya no vamos a poderlas tener y ya nos van a poder perseguir, digamos, si somos usuarios, eso es algo positivo, pero si somos anunciantes, vamos a perder la capacidad de reimpactar constantemente a ese consumidor en la búsqueda de que cierre esa conversión. ¿Por qué? Porque la cookie, esa third party cookie que Pierre nos explicaba que es lo que va a desaparecer, eso ya no va a existir, por ende ya no vamos a poder entender dónde más se está moviendo ese usuario, y ya no vamos a poder seguir haciendo ese remarketing que teníamos nosotros planeados con las marcas. Y al final, pero no menos importante, el otro punto que va a impactar con la relación con nuestro consumidor, y esto a nivel financiero, es el sistema de pujas o de bidding que nosotros tenemos. Las grandes plataformas de pauta que nosotros usamos comúnmente, como Google, como Facebook, son plataformas que se mueven a través de subasta. Esta subasta se va a ver impactada en la medida en la que nosotros usamos targetings basados en esas cookies y entendemos cuáles son esos intereses de ese consumidor, qué es eso que atrae a ese consumidor con respecto de mi marca, y al final segmentamos a esas personas que nos interesa contactar. Estos intereses y estas cookies son los que nos proveen la información de ese consumidor y van a desaparecer. Esa segmentación ya no va a ser tan clara. Por ende, las pujas van a tender a crecer, es decir, van a tender a incrementarse los costos que yo voy a pagar por cada clic o por cada visualización de mi anuncio que yo logre.
Esto además va a causar que los costos de acción, es decir, cuando yo pago específicamente por una acción que haga un consumidor, bien sea un lead o una venta o la que sea, también pueden incrementarse. Y en esa misma medida se reducirá el retorno de la inversión publicitaria que estamos percibiendo como anunciantes. Entonces hemos nosotros desde Publicis Group hecho un análisis de todo este landscape y hemos visto que son 4 pilares en particular los que tenemos que tomar en cuenta a la hora de cómo se va a impactar la relación con nuestros consumidores. El primero es todo lo que tiene que ver con data, y acá por supuesto lo más básico y lo que ven en naranja es lo que tiene un mayor nivel de impacto. El manejo de los datos es algo que va a impactar muchísimo. Hoy nosotros tenemos acceso a información de nuestros consumidores y esto es información anónima. Es decir, yo cada vez que entro a hacer una campaña de publicidad o a disparar una campaña de publicidad para alguno de mis anunciantes, veo un montón de IDs o de cookies que no sé no sé a quiénes corresponden directamente. Es decir, yo no voy a saber que el ID 123FJK corresponde a la persona Joana Rosso, no lo sé, porque eso sería ilegal. Lo que sí yo sé es que ese ID tiene ciertos comportamientos. Entonces, el manejo de esa data, cómo la guardamos, cómo la usamos y cómo la activamos en términos publicitarios, va a sufrir un cambio importante. Lo segundo es el uso de third party data. La third party data es nosotros tenemos la posibilidad de adquirir data de terceros, ¿cierto? Entonces, si yo soy, por ejemplo, un anunciante hoy en día y mi producto es zapatos, toda la data que yo recolecto desde mi propio sitio web o desde las interacciones mías propias con ese consumidor se considera first party data. Todo lo que yo puedo integrar a esa data que yo ya tengo, que viene de un tercero, llámese Google, llámese Facebook, llámese como se llame, o Amazon, que yo integre, que yo use data de esos terceros, de esas otras personas que no son mi propia empresa, se considera third party data. ¿Qué es lo que va a desaparecer? La posibilidad de usar esa data de ellos como la usamos hoy en día. ¿Por qué? Porque ya solamente vamos a ser capaces de usar, o lo que la industria, a donde está llevando la industria, es que yo solamente voy a ser capaz de usar la data que yo estoy garantizando o que yo estoy generando por mis propios medios. El segundo gran pilar, y es una cosa muy importante tomar en cuenta, es la entrega y los creativos. Nosotros hemos usado muchas veces estrategias de creatividad dinámica en la que, por ejemplo, hacemos promociones que los precios cambian dinámicamente de acuerdo a la cantidad de stock que tenemos de un producto, por ejemplo, o de acuerdo a si es una hora del día. Si, por ejemplo, está lloviendo en este momento, le puedo ofrecer una bebida caliente al consumidor. Si está haciendo sol, le puedo ofrecer una bebida fría. Ese tipo de interacciones ya no va a ser tan fácil de desarrollarlas, y por eso cada vez más va a tomar relevancia el mensaje creativo. Y la diferenciación de ese mensaje creativo y cómo nos comunicamos con ese consumidor va a hacer la diferencia. Lo otro que se impacta de manera muy alta es todo lo que tiene que ver con la activación en media entre desktop, display y video. Estas cookies que nosotros estábamos manejando nos permitían a nosotros targetear o hacer targetings muy específicos en las diferentes plataformas de media. Ahora, con este cambio que estamos haciendo, vamos a requerir tener una gran cantidad de data propia para poder ir a buscar a partir de esa data propia personas como esas que sí, o se comporten similar a las que ya nosotros hemos capturado y que sabemos que han tenido una interacción con nuestra marca, para activar de manera eficiente toda la compra de medios. Pero definitivamente lo más importante y donde más vemos un nivel de activación o de impacto relevante es todo lo que tiene que ver realmente con la parte de Ad Server, de Brand Leads y de Multitouch. ¿Qué es el Ad Server Measurement? El Ad Server es una herramienta que lo que nos permite es llevar un tracking y un control de las campañas que activamos en programática. Ese Ad Server nos permite medir las impresiones, los clics y la interacción que tienen los consumidores con nuestros anuncios. Esa información también nos permite entender qué tipo de canales, bien sea video, display, audio, dentro de programática o de cualquier pauta o tipo social media, por ejemplo, que estemos traqueando, son los más pertinentes y los que mejor funcionan a la hora de buscar esa conversión que estamos teniendo. Al no tener este tracking tan completo como ya hemos dicho, por la pérdida de las cookies, pues nos va a tocar migrar a otros modelos
de medición, donde definitivamente el ad server pues ya no va a ser la única herramienta de medición básica e inicial que tenemos. Lo otro que se ve impactado son los estudios de brand lift. Muy seguramente ustedes o sus equipos de marketing han desarrollado estudios con Google o con Facebook en los que han medido el impacto de una campaña publicitaria con relación a las diferentes métricas, bien sea de recordación o de brand awareness o de top of mind o de top of heart de una marca y cómo se relaciona con el consumidor. Estos segmentos o estos leads sobre el uso de ciertas campañas publicitarias ya no va a ser tan fácil medirlos, por ende necesitaremos encontrar nuevas herramientas como industria para poder entender el impacto de esas campañas publicitarias que tienen sobre nuestras marcas. Y por último, el multitouch attribution. El multitouch attribution al final lo que viene a hacer es entender cómo esos usuarios han sido contactados en diferentes puntos de contacto y cómo esa atribución, es decir, esa conversión ha sido realmente generada o ha sido impulsada desde diferentes canales. Entonces, por ejemplo, en media podemos hablar de cómo el usuario vio primero un anuncio en televisión, de pronto después vio una valla y al final terminó viendo un banner en internet y eso fue lo que generó, toda esa interacción generó la conversión. Este multitouch attribution, al no poder hacer un seguimiento dentro de digital tan puntual del camino que están siguiendo los consumidores, va al final asociarse exclusivamente al último toque que tuvo ese consumidor, lo cual no es tan sano y no es tan recomendable, porque sabemos que hay impulsos anteriores a ese último que pudo haber generado o influenciado la decisión de compra de ese consumidor. Entonces, el mayor impacto inmediato, como estaba diciendo Pierre hace un momento, es definitivamente en el targeting de las audiencias. Esto significará que tendremos que tener mejores recolección de datos propios, nosotros todos como marcas, para poder buscar tener audiencias y targetings mucho más finos y además mantener una comunicación con el usuario o con el consumidor lo más transparente y lo más cercana posible. Lo segundo es lo que tiene que ver con tracking y measurement y es determinar definitivamente el impacto de los anuncios que estamos poniendo y la inversión que hacemos detrás de los medios publicitarios para que en efecto esas personas lleguen a terminar las conversiones que nosotros requerimos de parte de ellos. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del consumidor y la experiencia como tal de la creatividad y del mensaje a nivel de personalización, porque esto es lo que va a determinar que el nivel de relevancia de mi marca entre el mundo de mensajes a las que están expuestos los consumidores sea cada vez mayor o por lo menos se mantenga con respecto de lo que estamos haciendo hoy. Entonces también tenemos unas soluciones en Publicis que queremos compartir. So go ahead, Pierre. Pierre? You are on mute, Pierre. Estás en mute. Story of my life. So let me go back. We still have 3 options to ensure we can still target, measure results, and deliver personalized experience at scale. One is the first-party cookies. These cookies, as explained, they remain untouched as discussed earlier. These cookies belong to you as a business, and you can use them to target consumer. Across categories, volume of first-party data and cookies vary, but keep in mind that first-party cookies is still the best solution available to you. People-based IDs. So think login data when you connect to Facebook or TikTok. To open an account, you provided an email address, which is unique to you. This is what we call unique IDs. Other unique IDs are mobile IDs or device IDs. And these IDs are mainly found in walled gardens such as Gmail, Rappi, Facebook, YouTube, and so on. As media specialists, we use them on a daily basis to deliver advertising to you. This is the backbone of the data that platforms provide us, anonymized, as Joa mentioned, to monetize their inventory. Finally, IDs under development, so mainly in programmatic media. The industry is working on developing a unique ID that will replace third-party cookies. This will allow us as media agencies to track consumer in a better way from the demand-side platform, advertising agencies and businesses, to a delivery platform, such as a news website. To do so, the industry really needs to ensure that the same ID, unique ID, is used across
the total ecosystem, which is the main challenge currently. And we will see how each platform is coming up with a different solution. Perdón, como estaba mencionando Pierre hace un momento, en efecto, la industria ha venido tomando diferentes pasos para solventar estos impactos que hemos identificado en los slides anteriores. Entonces, lo primero es definitivamente tener la viabilidad o tener la posibilidad de tener acceso a data, a tener los audiences, el targeting y las audiencias mucho más finas y las mediciones. Entonces, la disponibilización de los datos está en manos realmente hoy en día de ciertos grupos y de grandes holdings que manejan la mayor cantidad de los datos de los consumidores. Por esto, entiéndase, por ejemplo, Google, Amazon o Facebook, como ven en este recuadro de la mitad. Al final, lo que ellos están tratando de hacer, y nosotros como Publicis hacemos parte de un selecto grupo a nivel mundial, en el cual nuestro partnership con estos grandes anunciantes, con estos grandes actores de la industria publicitaria, nos permite participar en pruebas betas y en pruebas alfa de soluciones que van a disponibilizar esa data para que todos los anunciantes puedan volver a tener acceso de manera segura a información de los consumidores de manera anónima, es decir, que respete las leyes de habeas data gubernamentales y además las leyes internas de cada compañía de manejo de datos. Además, las plataformas de medios que poseen estos datos propios pueden también apuntar a usar esos datos en el sistemas cerrados. Esto es lo que seguramente ustedes van a empezar a escuchar o ya han escuchado, que son los famosos walled gardens. Los famosos walled gardens son simplemente un término que se acuñó en la industria para denominar estos sistemas que dentro de sí mismos ya están conteniendo datos de consumidor y que además las están usando para uso propio. El caso particular de Facebook. Facebook hoy en día no es solamente la plataforma de Facebook como tal, también se suma la data que recaptura a través de Instagram o a través de Facebook Messenger, incluso de WhatsApp. Esa data que está para ser usada dentro de ese ecosistema de Facebook hace que Facebook en sí mismo sea un walled garden, es decir, un ecosistema autónomo de uso de data. Nosotros en Publicis contamos con nuestro propio ecosistema autónomo disponible para todos nuestros anunciantes, que es Epsilon, y es uno de los mayores a nivel mundial. La tercera cosa que estamos haciendo para apoyar nosotros es que las diferentes soluciones que estamos planteando con esto es recopilar cosas como direcciones de correo electrónico, todo lo que sea data persistente o lo que entendemos nosotros como data persistente, que son indicadores de los usuarios que van más allá de una cookie que se pueden borrar. Yo puedo borrar mi historial de navegación en este momento y voy a borrar todas las cookies que tenga, pero muy seguramente no voy a cambiar mi correo electrónico, no voy a cambiar mi dirección, mi teléfono, no voy a cambiar mi nombre. Esas son cosas que permanecen. Entonces, toda la captura de esa data que está llegando o que está empezando a ser, digamos que capturada por diferentes actores en el mercado y disponibilizada para los anunciantes, es lo que permite la evolución al final de que encontremos soluciones que están basadas en First Data Party, es decir, data propia de los anunciantes, sumada con data persistente de los consumidores que ellos están dispuestos a compartir porque les estamos dando un beneficio y un valor agregado como marcas. Entonces, al final, nosotros como industria, como parte de la industria, es decir, como anunciantes, como agencias o como actores, medios y demás, tenemos una responsabilidad de evolucionar. Entonces, hemos identificado nosotros 3 puntos de evolución, donde partimos de la experiencia, donde tenemos hoy, o el entorno estaba en una falta más de conciencia de los consumidores sobre sus opciones digitales y tecnologías, y esto es básicamente, pues, pensemos en nosotros mismos, nosotros difícilmente nos cuestionamos cuando dejamos un correo para una suscripción a un white paper, por ejemplo, o cuando bajamos una aplicación y nos pide que le demos acceso, por ejemplo, a nuestros contactos en el celular. Nosotros regularmente no cuestionamos qué está pasando con esa data. Los consumidores que han venido en otros países, sobre todo en Europa, que han venido evolucionando más y entendiendo cómo se está manejando esa data, han venido tomando conciencia. Entonces, el nuevo paradigma son realmente, lo que se espera de nosotros como marcas, es que cambiemos nuestra
actitud hacia la privacidad de esos consumidores y lo que significa para ellos. Entonces eso significa que las marcas tienen el reto de generar un intercambio que genere valor significativo al consumidor. Si yo espero que el consumidor me dé su correo, ¿yo qué le voy a dar a cambio? Va a ser una experiencia diferencial, va a ser, por ejemplo, una promoción, va a ser acceso a un contenido particular, va a ser algo que, ¿por qué ese consumidor me debería dar su información? Es lo que nosotros como marca nos deberíamos preguntar. Además, el marketing digital históricamente venía rastreando a los consumidores entre todos los sitios y recopilaba una gran cantidad de datos para poder tener a esas audiencias de las que estábamos hablando inicialmente. Ahora, la nueva experiencia que se busca es que ya no vamos a poder seguir a esos consumidores de sitio en sitio, como les ponía el ejemplo de Amazon, que es algo que creo que todos hemos vivido. Ya no nos van a poder rastrear de sitio en sitio, lo que va a requerir que nosotros tengamos como marca una experiencia y una estrategia dirigida específicamente para esos navegadores, para esos momentos de consumo de media de ese consumidor que estamos nosotros intentando targetear y que sea realmente relevante y diferencial para él. A nivel de estrategia, la estrategia de datos que nosotros teníamos regularmente como marca era una estrategia muy descentralizada, donde capturábamos datos, tal vez teníamos algunas bases de datos, tal vez en el mejor de los casos había un CRM o había un DMP, un Data Management Platform. Es una herramienta que nos permite simplemente capturar esa información y después disponibilizar en los medios, en el mejor de los casos, pero en muchos tal vez no. No nos preocupábamos por esa centralización ni por ese manejo correcto de los datos. Ahora nosotros como marca requerimos tener una estrategia interna dentro de nuestra compañía en la que se deben unir actores y stakeholders internos como los directores de mercadeo o los CMOs y los CIOs, y de verdad llegar a acuerdos y trabajar en conjunto para evolucionar esa estrategia de captura de datos propia que permita que esa inversión que hacemos en publicidad sea cada vez más eficiente. De otro lado, también teníamos la creación de capacidad limitada de datos centralizados, y esto va mucho más asociado a las herramientas tecnológicas que pudiésemos incluir dentro de nuestra compañía. Y ahora necesitamos, como les comentaba, realmente hacer una inversión desde el punto de vista tecnológico en herramientas de cloud, en herramientas de pronto que nuestra compañía por naturaleza no había pensado, pero que nos van a permitir definitivamente mantener viva esa relación con el consumidor, que cada vez va a tomar mucha más relevancia. A nivel de data, pues teníamos acercamientos de poco o mínimo uso de First Data Party. Lo que teníamos también eran datos que al final estaban solamente acotados en Google o solamente acotados en Facebook. Entonces, por ejemplo, muchos anunciantes solamente capturan la información de los píxeles de Google y Facebook y los dejan dentro de esas herramientas, pero no están extrayendo esa información o esa data para el interno de sus compañías. Y el contexto seguía haciendo simplemente el contexto de ese consumidor, seguía siendo la señal más fuerte a través de cual yo me relacionaba con él. Ahora necesitamos de verdad tener un plan de data y una estrategia de data, y Google nos dio la buena noticia de que ya no va a pasar esto en el 2022, sino va a pasar en el 2023, así que tenemos casi que un año más para seguir afinando y construyendo esa estrategia donde yo voy a capturar esa data que viene de mi consumidor y la voy a reactivar después en mi vida de manera eficiente y eficaz, y además evaluar la oportunidad de cómo ese contexto y al final esos datos de contexto del targeting, que no van a dejar de ser relevantes, se pueden integrar a esa información mucho más veraz, mucho más personalizada que yo voy a empezar a capturar desde mis consumidores. Nosotros en Publicis además trabajamos bajo un modelo de madurez en el cual apoyamos a nuestros clientes a hacer una evolución desde el crawl, walk, run, fly, donde partimos de las 4 verticales que ustedes pueden ver acá. Disculpen por favor que acá no van, voy a subir esta línea a ver si lo ven mejor ahí, creo que sí, donde tenemos definitivamente data, tracking y measurement, todo lo de audiencias y personalización, donde vamos desde clientes que tienen un manejo incipiente a clientes que tienen un manejo muy evolucionado de estas soluciones. La intención es que nosotros al final podamos evolucionar de la mano con el cliente su estrategia de captura de datos, su estrategia de medios y sobre todo su estrategia de personalización de mensajes, integrando diferentes tecnologías, integrando diferentes disciplinas y dando la oportunidad también a que la marca evolucione de la mano con el consumidor.
Entonces, vamos pasando desde las diferentes etapas en cada uno de los momentos, al final hasta llegar a las soluciones más avanzadas, que para el caso de tecnología, por ejemplo, será tener la inclusión de datos comerciales en las campañas de publicidad pagas, pero también activarlos en nuestros medios propios. Entonces, por ejemplo, si yo estoy capturando, si yo soy una empresa de nuevo de zapatos y estoy capturando la base de datos de mis clientes que me han hecho compras online, esa información que yo estoy capturando ahí va a ser valiosísima. De hecho, va a ser el activo digital más importante que tenga toda empresa, que va a ser la data. Cómo yo la reactivo después en medios o cómo a través de entender esa data y analizar esa data que me están dejando mis consumidores, me lleva a tomar decisiones para mejorar la experiencia de usuario, la experiencia en el sitio, incluso la experiencia en los productos que yo lanzo al mercado. A nivel de tracking y de measurement, es definitivamente cómo nosotros empezamos a usar herramientas que van disponibilizando los grandes actores de la industria como Google o como Facebook, que están desarrollando herramientas a la medida para poder definitivamente demostrar a ustedes, a los anunciantes y para apoyarnos a nosotros, a las agencias, para entender cómo esa inversión que yo hago en medios está siendo cada vez más eficiente y eficaz. Y para eso hay grandes actores en la industria. Nosotros en particular en Publicis tenemos la capacidad de participar en esas pruebas que se están llevando a cabo en este momento en Europa y en Estados Unidos. En Latinoamérica empiezan a bajar en México, probablemente en los siguientes 2 años van a empezar a llegar a Colombia, donde vamos a empezar a tener experimentos de medición mucho más fina para entender cómo en este nuevo entorno definitivamente la publicidad está impactando a los consumidores y los está llevando a tomar decisiones. A nivel de audiencia, es muy importante tener una arquitectura de audiencia clara y crear un entorno donde esas audiencias al final van a poder recibir información de varias fuentes, porque el consumidor va a seguir siendo uno. Yo voy a seguir siendo Joana y solo Joana, así navegue en Facebook o navegue en Google o navegue en El Tiempo o en El Espectador, en RCN, voy a seguir siendo Joana. Lo que debemos lograr es la forma, como mencionaba Pierre hace un momento, de conectar esa información en las diferentes fuentes a través de lo que se llama un clean room. Un clean room es simplemente un espacio virtual donde yo deposito data de las diferentes fuentes y la cruzo para poder reactivarla y entender que al final esa persona que de pronto leyó una noticia en la mañana, como decía Pierre en su ejemplo, y que en la noche compró unos zapatos, es la misma persona. Y a nivel de personalización, definitivamente necesitamos desarrollar no solamente creatividad excepcional y mensajes que vayan cada vez más enfocados en lo que el consumidor espera de nuestra marca, sino además en identificar y integrar la compatibilidad de los socios de identidad. Por socio de identidad, entiéndase, por ejemplo, Google o Facebook, y cómo podemos vincular ese conocimiento que nos están permitiendo ellos tener para usarlo, vincularlo a la creatividad y explotar de la mejor manera la información que ellos nos están proveyendo en el día a día. So to recap a bit, as mentioned earlier, each provider and platform is coming with a different solution to third-party cookie deprecation. We can classify them under several buckets, 4 of them. The first one is about authenticated ID, using email address to track you across ecosystem, like Facebook and Google have. The second one is what we call AI-based prospecting. Using modeling methodology, we use a sample of users who have accepted to be tracked to extrapolate to an entire universe. This is what Google and Facebook do to ensure accuracy of advertising. The third one is about cohort of ID-less solution. They use other signals than cookies, such as context and sentiment, to infer your own interest. And finally, we have contextual targeting, which is the oldest form of targeting. It's not using cookies, but context, meaning themes or website pages you are reading. It's important to understand that starting to test these solutions will be critical to ensure a flawless transition into a cookieless world by 2023. Sí, that's okay. Just, solo como acaba de mencionar Pierre, al final tenemos varios diferentes momentos o soluciones, unas que están asociadas a los IDs,
que será básicamente la nueva forma. Ya no tenemos cookies, hablaremos de IDs, que son las identificaciones que nosotros podemos capturar desde nuestros consumidores con las interacciones que tenemos. Otras que usarán, por ejemplo, inteligencia artificial, otras que usan otras metodologías de conexión de datos como los cohortes, y al final lo que siempre seguirá usándose, que es la segmentación de contextual, donde definitivamente estamos usando los datos que podemos capturar a través de herramientas como el DMP. Para nosotros en Publicis es súper importante entender y apoyar a nuestros anunciantes, y empezamos siempre por un proceso en el que evaluamos cuál es esa, identificamos esa madurez de nuestro cliente. Luego, a partir de eso, podemos plantear un roadmap de evolución que incluye no solo las metodologías, las tecnologías y el talento necesario para ayudarlos en su crecimiento, en su transformación digital, y al final podemos trabajar sobre un roadmap específico con necesidades específicas y ad hoc para ayudarlos a evolucionar. Y siempre recomendamos que ustedes adopten una actitud de test and learn para que puedan medir y seguir identificando qué oportunidades tienen para seguir evolucionando en este camino del Cookieless World. Listo, María Claudia. Excelente presentación, Johanna y Pierre. Mil gracias, de verdad. Creo que para todos es muy claro que sí hay un mundo sin cookies y qué debemos hacer y cómo crear este nuevo entorno. Ya tenemos preguntas, yo tengo unas, pero las voy a dejar después de leerles las que veo en el chat. La primera es de Rodolfo Vélez, que pregunta, ¿esto impulsa entonces los acuerdos bilaterales? Sí, sí, Rodolfo, los acuerdos bilaterales entre países cada vez van a ser más relevantes. Hoy en día tenemos diferentes actores de gubernamentales en varios países. El último que lanzó una ley parecida al GDPR es Panamá, que la lanzó en el 2019. Sin embargo, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, cada vez son países que van a ser más fuertes y van a reforzar más el seguimiento al manejo de los datos. Entonces, en esa orden de ideas y en esa medida, los acuerdos bilaterales entre los gobiernos van a seguir creciendo con relación a esto, y a su vez también esto impulsa la globalización, ya que empresas multinacionales de la talla de Google cada vez más van a tener que tener acuerdos y sobre todo políticas internacionales que cubran y respondan a la ley local, pero a la vez también al manejo de datos internos y que se adapten a las necesidades de sus consumidores en su localidad. Ok. Otra pregunta, tenemos otra pregunta. ¿Qué son Wallet Garden? Entonces, Pierre, do you want to explain that or do you want me to go ahead? Sure. So walled garden, it's a bit of an image that we have. Think Facebook or Google. These platforms are what we call walled gardens because they are a closed ecosystem and they don't share data across other ecosystems. Think that you cannot use Facebook data into YouTube activity or YouTube advertising. And Amazon is another one. So we are essentially moving into a platform or a walled garden world where each platform has its own data set and you can only use it within this ecosystem. Okay. Ok, otra pregunta. ¿El costo de una estrategia de captura de datos en esta nueva realidad será mucho más costosa según este nuevo proceso? No necesariamente. Seguramente van a haber algunas inversiones que debemos hacer a nivel tecnológico, que seguramente hoy no, pues muy pocas empresas están considerando, pero eso no significa que el costo sea exponencial. Además, recordemos que toda inversión que nosotros hacemos desde Media debería estar generando un retorno a esa inversión. Por ende, debería pagarse esa inversión en data. Probablemente donde haya el mayor costo pueda ser a nivel de tecnología, pero eso se puede solventar porque hay partners de todos los tipos. Hay partners mucho más caros porque su solución es mucho más robusta o más compleja. Hay partners que tienen una solución más fácil, de más acceso, no por eso menos eficiente. Perfecto. Paola pregunta, de acuerdo con el tema de Test and Learn, pero en Colombia se nos hace difícil que los anunciantes compren las metodologías y se moneticen, que paguen por ello. ¿Cómo es el mejor approach según ustedes? Pierre, do you want to go ahead with the Test and Learn question?
Yes, I think two things about the test, and then there's, as you mentioned, something about the mindset that the company has in trying to understand, and the idea of failing fast. So not learning through failures and ensuring that the next test will be a build on from what you've learned, whether it's a success or a failure. The second thing is really about, as you said, the methodology that always needs to be what we call A/B testing. So ensuring that you are using the same time frame and you are comparing one methodology to another one and see which one delivers the best results. It's especially important because we are living in what we call a biddable world. So comparing one specific time in the year to another time is really dangerous, as the bidding and the prices that you're paying across different months changes. In Colombia, there are on average 5 months where we see that promotional activity from retailers have an impact on the cost of doing advertising. So it's really important to test things within the same time frame. Okay. ¿Cuál es el mayor riesgo que enfrentan los anunciantes en este entorno? El mayor riesgo es que no empiecen a hacer su captura de datos desde ya. Realmente un anunciante que no esté haciendo en este momento o no esté planteándose al menos una estrategia clara de captura de First Data Party va a sufrir muchas consecuencias en términos de incrementales de costos, problemas a la hora de hacer medición y sobre todo problemas a la hora de mantener esa relación con el consumidor en el 1 al 1. Si no hay una buena estrategia de captura de datos desde este momento y no hay una buena integración a nivel de creatividad, va a ser muy difícil que en este mundo de cookies ese anunciante no se enfrente a un incremental de costos significativo en un corto plazo. Ok. ¿Qué herramientas o tecnologías necesitan adoptar los anunciantes en este nuevo entorno? Here, go ahead. Text. Cool, that's a tough one. So the technological platform, it depends on the market. So if you're in Colombia or in Mexico and Brazil, it depends, because in Latin America, technological platforms, they always start with the big markets, so Mexico, Brazil, as we know, and then move on to the next one. So what matters in a cookieless world is that the technology that you use is not only used to capture the data, but enrich it. So use partners such as credit score company to take the data that you have, that you've collected, and build a richer profile to be able to activate them in media platform with a better understanding of who is actually engaging with your business, and build similar profiles of these audiences to essentially grow your business and capture more consumers. Ok, thank you. Luz me pregunta, ¿en algún país existen entidades públicas que han colaborado con la integración de datos, partiendo, por ejemplo, desde el registro de ciudadanos oficial? ¿Alguna referencia de colaboración entre el sector privado y el sector público? Realmente las leyes de datos que se han promulgado, sobre todo en países como Brasil, Colombia, es de los países que tienen una ley de datos mucho de los que tienen más robusta, Perú, México, al contrario, lo que tratan es de que las entidades legales o las personas legales tengan una razón real de por qué acceder a sus datos. Entonces no es como que el gobierno esté proveyendo información a terceros, al contrario, lo que está buscando es guardar que esa privacidad de esos usuarios se dé. Lo que sí se está buscando trabajar es a nivel de salud, por ejemplo, Google ha lanzado y hay entidades a nivel global que están usando grandes cantidades de datos masivos, por ejemplo la OMS, que maneja información que es anonimizada, es decir, no es que sepan específicamente Johanna Rosso tuvo esta enfermedad, sino es como Johanna Rosso hace parte de una población X que tuvo esta enfermedad, para analizar tendencias y tomar decisiones de cara a temas poblacionales, de cara a temas como de cubrimiento de salud, sobre todo lo que tiene que ver como con garantizar acceso a ciertas soluciones de salud, y sobre todo entender temas epidemiológicos. Eso es lo que más se ha trabajado entre entidades gubernamentales y entidades privadas, pero a nivel de publicidad, no, porque realmente el uso es comercial. Desde agencia, ¿cómo se ve esta cercanía del CIO en este nuevo rol que se está dando con la eliminación de las cookies?
I think this is a question that we should both answer. So if you want me to go, I go ahead and then you go. Joa. And I will, So, desde la agencia para nosotros es muy importante la integración con nuevos stakeholders dentro de los equipos de los anunciantes. La vinculación de un CIO es clave porque nos va a permitir a nosotros realmente garantizar una experiencia de usuario consistente en el end-to-end. Es decir, si yo tengo un creativo sentado hablando con este CIO y con su equipo de tecnología, seguramente la solución que va a desarrollar ese equipo de tecnología va a estar mucho más cercana a la experiencia del consumidor que queremos transmitir como marca, y en ese orden de ideas va a ser más relevante y nos va a permitir a nosotros realmente capturar la data que estamos buscando en nuestros consumidores. Así que es bienvenido. Entre más actores dentro de la compañía estén vinculados a la agencia, para nosotros va a ser mucho más enriquecedor el trabajo. Perfecto. Bueno, no sé si alguna otra pregunta adicional, si alguien quiere abrir su micrófono. Bueno, creo que es que abordamos varios temas en las preguntas, así que yo creo que muy claro. Joanna y Pierre, thanks a lot. Great presentation. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros y de verdad poner en contexto todo el tema de la desaparición de las cookies y qué hacer. Sacar un poco ese mito, ¿no? De que se nos va a acabar la vida con la eliminación de las cookies y qué vamos a hacer. Si hay vida más allá de las cookies. Hay un mundo más allá de las cookies. Exactamente, sí hay un futuro. Aquí está diciendo Ricardo que muy claro, que muchísimas gracias. También nos dan las gracias y bueno, esperamos vernos muy pronto con un nuevo contenido. Publicis Group, muchísimas gracias. Luchi, estás por ahí, te vi. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los esperamos nuevamente con otro tema de interés. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Feliz tarde.